sobre la importancia de la música en el desarrollo cerebral. ¿Sabías que en nuestro cerebro hay más de 100.000 millones de neuronas? Sí, estas nacen, se fortalecen y también mueren. Por eso es importante ejercitar nuestro cerebro. Y la música es una forma muy divertida de ejercitarlo. Y todos podemos tener sus beneficios con solo escucharla. Escuchar música con atención cambia nuestro estado de ánimo, nos ayuda a concentrarnos y a tener más creatividad y mayor imaginación. Walter Disney, el creador de Mickey Mouse, amaba la música y sabía que afectaba nuestros sentimientos. Y por eso decidió utilizarlo en sus películas. Por ejemplo, en el primer baile de La Bella y la Bestia en el castillo, la música era suave y romántica, haciéndonos pensar que se estaban enamorando. Pero durante las peleas de Mulan, la música era mucho más rápida y activa, parecido a lo que ya estaba sintiendo en esos momentos. Ahora, imaginémonos que nuestro cerebro es una ciudad. De un lado están las casas y los apartamentos y del otro están las tiendas y las oficinas. Y hay una sola calle para conectar los dos lados. Si una persona quiere ir a una tienda, va y viene con facilidad. Pero si todos queremos ir a las tiendas a la vez, la calle se va a colapsar. Pero nuestro cerebro, al darse cuenta de esto, construye nuevas rutas para que todos podamos llegar. Esta capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse es conocida como neuroplasticidad. Tocar un instrumento activa casi todo nuestro cerebro a la vez, que hace que se vayan creando más conexiones y mejorando las que ya existen, lo que nos ayuda a entender más y mejor las cosas. Tocar un instrumento nos puede ayudar en muchas cosas. ¿Cómo? Primero, aumenta nuestra capacidad auditiva. ¿Qué significa eso? Bueno, es cuando nuestros oídos pueden escuchar con más detalle y seleccionar los sonidos que queremos escuchar. Por ejemplo, cuando estamos en nuestro salón de clases tratando de escuchar a nuestro profesor y de un lado están nuestros compañeros hablando y del otro está un amigo cantando, es difícil escuchar al profesor. Pero si entrenamos nuestros oídos, podrán prestar la atención solo al sonido que nos interesan, es decir, al profesor. O tal vez escuchar el chisme de los compañeros. Leonardo da Vinci, el artista que pintó la Mona Lisa, también era músico y tenía un gran oído musical que le permitió inventar instrumentos con nuevos sonidos y mejorar la calidad de otros. No todos nacemos con un oído musical, pero podemos desarrollarlo con práctica. Segundo, la música también nos ayuda a aprender otros idiomas. Aprender un nuevo idioma se parece a lo que hace nuestro cerebro al leer las partituras y a traducir los movimientos con las manos. Todos conocemos a Shakira. Ella, además de cantar, toca la armónica, la guitarra y la batería. Y además sabe hablar 7 idiomas: español, portugués, inglés, francés, italiano, catalán y árabe. ¿Qué idioma te gustaría hablar? ¿Te imaginas poder entender a todas las personas del mundo? Tercero, la música también nos ayuda con las matemáticas. La teoría musical, las notas y los ritmos están basados en las matemáticas. Por ello, al estudiar un instrumento, ayudamos a nuestro cerebro con las matemáticas. Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, tocaba violín desde muy pequeño. La música siempre estuvo presente en su vida. Cuando estaba trabajando sobre sus teorías, con frecuencia hacía pausas para tocar algunos acordes musicales que le ayudaban a concentrarse y a entender mejor lo que estaba pensando. Tal vez tocar un instrumento no te convierta en Albert Einstein, pero hará que mejoren tus notas de matemáticas. Y es mucho más divertido que resolver sumas, restas o multiplicaciones. ¿O me equivoco? Cuarto, la música mejora nuestra memoria. Aprenderse las notas musicales y canciones diferentes a veces no es fácil, pero hará que nuestra memoria vaya mejorando cada día.
Los actores necesitan una muy buena memoria para aprenderse los guiones. Tom Felton, cuando fue a audicionar para el papel de Draco Malfoy en las películas de Harry Potter, ya sabía cantar y tocar el violín. Seguramente esto le ayudó a aprenderse los grandes libretos que tenía que decir en las películas. ¿Cómo mejoraría tu vida si tuvieras una super memoria? ¿Cuál de todas esas habilidades o poderes te gustaría tener? ¿Te imaginas poder tener la imaginación y la creatividad de Walter Disney, el oído musical de Leonardo da Vinci, las habilidades matemáticas de Albert Einstein, la gran memoria de Draco Malfoy y saber tantos idiomas como Shakira? Todo esto lo podemos desarrollar con la música. Yo toco piano desde los 6 años. ¿Y tú qué piensas hacer para entrenar tu cerebro? No hay edad para empezar a tocar un instrumento. Todos podemos. En mi escuela hay estudiantes de 3 años y hasta hay de 70. No tengan miedo. Vamos, anímate. Muchas gracias.